Vivencias. Y ya estamos aquí con la licenciada María del Carmen Núñez, licenciada en fonoaudiología, es comunicadora, locutora, actriz. Hoy nos viene a presentar su libro La voz de los tiempos, génesis de la comunicación. Actualmente atiende en su consultorio a pacientes y alumnos que desean mejorar su voz, su discurso profesional, dicta seminarios, talleres en instituciones y en empresas privadas de nuestro país. Creó y participó en múltiples iniciativas vinculadas a la voz del lenguaje y a la comunicación, y hoy María del Carmen nos viene a presentar este libro, que es un libro que realmente se los recomiendo, La voz de los tiempos, que habla de la génesis de la comunicación, donde nos acerca su conocimiento, su experiencia, a través de la que surge el Sistema Operativo Global MCN. Así comparte con sus lectores las herramientas y también la confianza para alcanzar la voz que anhelamos, en la que generosamente y valientemente comparte su historia de vida y también refleja una capacidad excepcional de escucha. Muy bienvenida, María del Carmen, un gusto, un honor tenerte aquí. Bueno, al contrario, muchas gracias, Andrea. Un placer, y tu libro realmente me maravilló, yo te lo digo. Estaba el licenciado Schneiderman recién, me decía, lo voy a leer porque... Me dijo, sí, cuando salía, qué divino. Ya desde ya vamos invitando a toda la audiencia, es de Editorial Planeta. Sí, exactamente. Lo consiguen en plaza, en cualquier librería. Lo consiguen en plaza, en cualquier librería, por lo menos deberían tenerlo. En algunos casos me ha pasado que ha salido gente a buscarlo y que no lo ha encontrado. Yo estoy en Facebook, cualquier cosa me comunican, claro. Pero deberían tenerlo todas las librerías. Es un libro en el que, decíamos, al presentarlo, recoges distintas experiencias profesionales a través del hilo conductor que es la voz, a través de una biografía también, de alguna manera. ¿Qué podemos descubrir a través de la voz? ¿Cuánto dice la voz de nosotros, no? Un poco que es lo que te motiva al libro, ¿no? Bueno, en realidad, digamos, yo lo que fundamentalmente quería era escribir sobre la técnica vocal. La técnica. Pero Claudia Darín, que fue alumna mía en la Universidad Católica, se le ocurrió que también podía hablar un poco de mi historia de vida, que bueno, es un poco particular, como la de mucha gente. Sí. Bueno, y la verdad que siempre lo digo porque en un principio me resistía. Y lo decís en el libro, sí. ¿no? Me resistía un poco a ir a esa parte, que además es difícil. Es muy difícil porque es doloroso, porque tenés que volver muchas veces, dado que cuando vos escribís un libro tenés que corregirlo muchas veces. Entonces pasar por historias. Y también es poner de alguna manera la vida personal de uno, que a veces uno no tiene ganas de compartir. Ahí yo hablé de tu generosidad. Sí, te escuché. Porque creo que desde ahí es ser muy generoso cuando uno, desde lo autobiográfico, se abre a otras personas para ayudar, como es el caso de este libro, ¿no? Mira, a mí me pasaba hace muchos años, cuando tenía un programa que se llamaba Nocturno Sarandí, me manejaba muchísimo con biografías de distintas personas. Y tú sabes que una cosa que me maravillaba era el descubrir las vidas. Claro. Entonces, la verdad que en este caso lo pongo pura y exclusivamente, ni siquiera porque me lo haya dicho Claudia, sino porque me pareció interesante la propuesta, ¿no? Pero sí porque me parece que nosotros aprendemos a través de las experiencias de otros. Claro. Y entonces, me parece que, por lo menos yo lo sentí así, sentí además que la voz tenía que contar. No era tanto yo, sino que mi voz contaba las distintas etapas de mi vida y todas las cosas que fueron sucediendo, porque ella fue mi maestra, en realidad. En realidad fue mi faro guía, fue absolutamente todo en mi vida. Sí, y tú contás gradualmente cómo fue tu voz transcurriendo a lo largo. Es muy interesante ese análisis que haces, ¿no? Sí. Cómo se fue manifestando y despertando esa voz tuya, ¿no? Sí, y uno de los hallazgos más bonitos realmente, Andrea, tiene que ver con
yo le puse voz a mis bisabuelos. Sí, sí. En aquel momento no existían, imagínate, grabadoras, Claro. mucho menos video Sí, grabadoras. claro. Y sí me acuerdo, es decir, no estaban los 4 bisabuelos, había 2 bisabuelos acá, y en realidad ellos habían venido de España, y habían tenido una vida muy dura, habían huido de la guerra, y se habían venido a instalar a América, cayeron en Uruguay y empezaron su vida acá. Y sinceramente tengo un recuerdo muy vago, que lo pongo allí en el libro, pero le puse voz a mis bisabuelos. Claro. Esa voz que yo tenía en algún lugar, no sé si en un preconsciente o en dónde, pero yo en algún lugar tenía la voz de mis bisabuelos. Y entonces, bueno, de alguna forma la creé. Y me di cuenta que cuando les puse voz, es casi el mismo trabajo que yo hago con mis alumnos cuando tienen que elaborar personajes y tienen que ponerle voz a esos personajes. Claro. Entonces fue muy mágico, porque es como que el comienzo del libro y el final en ese momento se me armaron, claro, ¿no? Claro, fue como... Y fue lindo recordarlos también de esa manera, ponerle voz a mis abuelos, que ya sí las tenía un poco más en mi memoria auditiva, y ni que hablar la voz de mis padres, ¿no? ¿Qué importancia, a propósito de eso que estás diciendo, tiene poner la voz a nuestros antepasados? Que tiene que ver con lo que estábamos hablando fuera de micrófonos, a las relaciones afectivas, tan importantes hoy por hoy, y que también hablas del tema de la comunicación, es parte de la comunicación entre las personas, que tiene que ver con estas voces, ¿no? Bueno, a ver... Te lo compliqué un poco. No, para nada, porque es precioso el tema. Yo sabes que, por ejemplo, lo uso con mis alumnos, o sea, yo pregunto... ¿Qué pasó en el pasado, no? ¿Qué pasó con sus abuelos? Tal vez no llegue tanto a los bisabuelos, aunque puede haber un bisabuelo que fue muy importante para esa persona y que tuvo gran incidencia en su vida. Pero por lo general están los abuelitos y en los papás. Claro. Están los niños adoptados. Claro. Están los niños cuyos padres fallecieron en determinado momento de su vida. Entonces todo eso y muchas otras cosas dejan huellas en la voz, huellas que a mí se me presentan como cicatrices, pero que la persona de alguna manera quiere, te diría, cerrar, no sabe exactamente por dónde viene eso que siente, pero es como que yo lo siento como niños que me pidan renacer a la luz de lo que yo les voy enseñando. Una de las cosas que trabajo es la identidad vocal, y la identidad se forma con otras identidades que vienen de atrás. Y por eso no seamos conscientes. No, para nada. Te diría, bueno, no somos conscientes por lo pronto, en tanto no tengamos ni los conocimientos ni las herramientas como para poder llegar. Que creo que además realmente es muy importante. A mí es algo que me gusta mucho, trabajar con lo que se llama la identidad vocal. La mayor parte de nosotros no sabemos quiénes somos vocalmente hablando. A ver, contanos de eso, qué interesante. ¿Cómo es la identidad vocal? Es muy interesante. Yo parto de la base de que una de las primeras cosas que le pido a mis alumnos es que me escriba una cartita que empieza por querida voz, : y ahí quedan como desarmados, no saben que le escriba mi voz, o sea, lo primero que piensan es que se me corrió el coágulo, viste, que tengo algún problema importante, y no entienden, pero cuando se ponen a escribir es como que por primera vez se encuentran con algo que no saben todavía que es de su voz. Ese es el primer trabajo, y muchas veces hasta la persona llora porque se conecta mucho con su intimidad vocal. Claro, porque viste que los que no trabajan en un medio, como que no le dan importancia, no se escuchan la voz, o a veces se escuchan grabados y dicen, qué mamarracho mi voz, porque el que está acostumbrado y ya está en un medio, ya se escucha la voz, trabaja con la voz. Creo que a la voz le da otra preponderancia que el que no está acostumbrado. Cuando le haces esa pregunta lo descolocas. Sí, totalmente. Después empiezan a poner atención, claro. Ese es el primer trabajo. El segundo trabajo es cuando trabajamos tonos. Entonces hay que buscar lo que se llama lo que nosotros llamamos el tono medio conversacional, que es
el tono que la persona desconoce, no conoce, pero que tenemos que encontrarlo a través de ejercicios, obviamente. Claro. Muchas veces se rechaza, y si estuviera tu compañero psicólogo acá ahora, sí, podría aportarnos desde su lugar. Claro, que un día te voy a invitar con él. Bueno, encantada, van a venir ¿cómo no? juntos, porque dejá que lea el libro y encantado, él viene encantadísimo. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Pero, por ejemplo, la persona muchas veces rechaza, te digo más, es como una terapia vocal. Y como ocurre con las terapias, muchas veces la gente abandona, porque empieza a tocar cosas que no le gustan o que con las cuales se siente incómodo, y corta, por lo general corta en ese momento. Claro. Y después pasan unos años y me vuelve a llamar: María del Carmen, ¿te acordás aquello, no sé cuánto? Bueno, estoy en condiciones de comenzar otra vez, ¿no? Claro, de recomenzar. Vamos a hacer, María del Carmen, una breve pausa. Sí. Y después de la pausa nos vas a explicar concretamente, porque ya empezaste a hablar de este método, de tu método, sí, que es meramente tuyo y que lo llevas a cabo, sí, con tus alumnos, para que nos cuentes exactamente en qué consiste. Ya nos pusiste 2 ejercicios, pero en qué consiste, a quiénes ayuda, para quién está, para quiénes puede ser efectivo. Entonces es muy interesante, aparte es muy interesante todo esto que nos estás contando, porque quizás descubramos, vaya a saber cuántas cosas que para mejorar nuestra calidad de vida. Es ¿no? cierto, es cierto. Hacemos una breve pausa y continuamos junto a María del Carmen Núñez con su libro La voz de los tiempos. Enseguida volvemos aquí en con María del Carmen Núñez con su libro La voz de los tiempos, génesis de la comunicación. Y nos fuimos a la pausa y yo te decía, María del Carmen, ¿en qué consiste este método que fue creado por ti? ¿Con qué finalidad fue creado? Mira, cuando yo empecé a trabajar en los medios de comunicación, que era un poco la prehistoria de algunas cosas. No digas eso porque es verdad que yo llevo eso como muy en alto, al contrario. Bueno, sí, pero nada de prehistoria. No, pero en este sentido, por lo menos, era prehistórico. Sí. Digamos, yo fui generación espontánea también, claro, ¿no? Sí. Como la gran mayoría, no había cursos, no había carrera, no había la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, por lo cual, nada, en realidad yo empecé en Paysandú, de casualidad, porque me fui de Montevideo por temas personales. En Paysandú me vine con cartas de recomendación y empecé, y uno de los lugares donde empecé fue acá en lo que se llamaba CX30 con Jorge Mederos, en un programa llamado ¿Quién es quién? Claro. Y después, yo ni me acuerdo cómo, llegué al Espectador, y después del Espectador Sarandí, bueno, y ahí fui creciendo como profesional de la voz. Pero claro, yo sentía que no tenía, viste, como, yo que sé, un médico tiene algo que certifica, que avala, que hizo sus estudios, en fin, y que se recibió de médico. No existía eso. Entonces yo me sentía como en un debe. En ese debe empecé a estudiar cosas como para mí. Claro. Y a partir de ahí probé primero, fíjate vos, abogacía, porque dije, bueno, capaz que sí, me recibo de abogada. Pero ¿por qué no? Digo, tenía que ver con la comunicación. Sí, pero no me gustaba. Si no te gustaba, no, me vino como un ataque, así nomás ya de los primeros días. Y y después pensé en lingüística, hice lingüística en la Facultad de Humanidades, tampoco me gustó demasiado. Ahí me sale una beca en Radio Sarandí para lo que se llamaba el Comité Federal de Radiodifusión en Argentina. Hice un curso allí y por primera vez conozco lo que era allá le llaman el foniatra. Claro. Nosotros llamamos, acá en realidad el nombre correcto nuestro es fonoaudióloga, ¿no? Yo te presenté como fonoaudióloga. No, perfecto. No, pero viste que normalmente se le llama foniatra. Fuiste la foniatra, bueno, foniatra en realidad es el médico especializado en las patologías vocales. Claro. Entonces allá conocí un foniatra, es decir, un médico especializado, que acá en ese momento estaba el doctor Blasiak. Y empecé a buscar lo que era fonoaudiología. Estaba también en los comienzos la fonoaudiología acá en el Uruguay. Y bueno, a mí me interesaba la voz, y me interesaba la voz profesional, pero era rarísimo, no se trabajaba eso, no existía. La única cosa era el canto, pero la voz en los medios de comunicación no se trabajaba. Ahí empecé a interesarme y ahí empecé a buscar cosas afuera. Y ahí me empecé a formar.
en muchas cosas. Hice teatro, tengo... Actriz. Claro, tengo una formación también en distintas terapias de distintos tipos. Porque yo sentía que el ser humano era algo más que una voz, ¿no? Es decir, que había que tener en cuenta otras cosas. Y hoy las tengo muy en cuenta, ¿no? Aspectos afectivo-emocionales que muchas veces hacen que... repercuten en la voz. Muchísimo. Y mirá, enormemente, yo te diría, he tenido casos verdaderamente muy muy preocupantes. Yo siempre cuento el caso de una chica que en realidad lo que hizo fue leer un texto, porque claro. y no me preguntes cómo. Yo le dije, ¿sabes que tengo la sensación de que ese texto se te está cayendo arriba? Sí, tú lo contás eso en el libro. ¿Viste? Lo tengo bien presente porque me quedó marcado lo que le decís. Porque es muy fuerte lo que me dijo, sí. ¿no? Y estamos justo en esos tiempos ahora complejos. Y entonces me dice, ay, lo que pasa, María del Carmen, es que yo no te dije algo. Y bueno, y ahí me cuenta que fue violada por su abuelo. Claro. Y no me preguntes de dónde nació esto que yo observé, que parece como tirado de los pelos. Y sin embargo, a partir de ahí, yo la derivé, por supuesto, a psicóloga. Claro, lo primero que digo es, no soy psicóloga. Yo tengo una formación en distintas cosas como para ver determinados aspectos en la persona. No quiere decir que yo trabaje algo que pertenece a la psicología, ¿no? Pero sí me doy cuenta y lo tengo en cuenta, porque sé que si yo no desato esos nudos, la persona tampoco los desata. Y bueno, ahí la derivé, y por suerte salió, después se fue para España, ahí perdí contacto, estuvimos un tiempo conectadas, pero perdí contacto. Y bueno, te digo eso como te digo el caso de otra chica que dejaba un charco de agua en el piso, porque se ponía tan nerviosa que dejaba un charquito de agua en el piso, se fue con las manitos secas. Claro. Y como eso, muchas otras cosas, muchas otras pequeñas, grandes cosas. El caso de una chiquita que vino así sumamente preocupada y bueno, y como medio traumada por con elementos vinculados a su voz. A ella le encanta cantar, le encanta en los medios de comunicación y en realidad sus padres se conocieron muy jóvenes y muy jóvenes tuvieron un vínculo amoroso y desde ese vínculo amoroso nace esta niña. Nace ella, claro. Pero ella nunca se entera que existía, que tenía otro papá que no era con el que estaba viviendo. Claro. Sin embargo, a los 8 años ella por alguna razón le dice a la madre, este señor no es mi papá, yo quiero conocer a mi papá. Y ahí conoce al papá, un encanto de persona, y ella es otro encanto de persona, y su madre también. Y entonces yo como que le di vuelta a la cosa, le dije, ay, pero qué afortunada que sos. Claro. Porque te das cuenta que tus papitos igual te pelearon. Lo que ocurre que en ese momento hubo otra persona, un abuelo que dijo, no quiero que mi hijo se entere nunca de esto. Y entonces desvió la atención para otro lado. Claro. Y sin embargo, bueno, los abuelitos maternos, la mamá y el papá, fue capaz de reconocerla y de darle su amor, ¿no? A pesar de que el papá ya estaba casado, tenía otros hijos, igualmente él la aceptó a ella. Entonces, bueno, yo tomo muy en cuenta eso. Aspectos que pueden ser vivencias que le han dejado marcas, huellas. De alguna manera eso me llamó la atención también, que en esa voz de alguna manera corresponde, hay vivencias, quedan marcadas esas vivencias en la voz nuestra. Sí. Mirá, puede ser hasta una difonía que no pueden sacar con nada los médicos ni los fonoaudiólogos, porque tiene que haber una intervención diferente y está ahí. O puede ser una voz, esas voces infantiles, viste, que son esas voces de mujeres que son sumamente agudas y que no crecieron, como que hay voces de chicos que no hicieron el salto adecuado y su voz no creció en la misma relación que creció su cuerpo, por ejemplo. Esas son otras cosas, pero además hay muchísimas otras. Vino hace un tiempito y fíjate vos que como te digo, parecen tirar de los pelos. Una señora que hablaba medio así, como viste, con una voz un poco gruesa, no sé qué, y con unos forma de caminar y cosas medio extraño. Y ella misma me lo dijo, no porque yo lo destacara, sino que ella me dijo, no, porque yo tengo una voz así como grosera y no sé qué. Entonces empiezo a investigar, porque bueno, no sabía, sí sabía que era una señora. Vos tenías los datos, nada más que tenía ciertos datos, y en determinado momento
Le digo, ¿y vos con qué relacionas esto? Y me dice, bueno, lo que pasa es que yo iba con mi papá proveía de alimentos a el mercado que estaba en Centenario, que capaz que sigue estando, el mercado central, no me acuerdo cómo que se llama. Dice, y como eran todos hombres y yo era la única niña, y era niña, él me vestía como de hombre, me ponía un sombrero como de hombre, me ponía todas las cosas como de hombre, y me decía que yo hablara y tenía que hablar como, viste, con la voz medio grave. Se lo impuso. Y entonces lo impuso, pero y se quedó con eso, además, ¿entendés? Claro. Y claro, ¿qué pasa? Cuando vos te lo impones, no lo haces profesionalmente, te lastimás. Entonces la voz ronca, disfónica que tiene, es una voz lastimada. Impostada, capaz. En realidad, falsamente impostada. Claro. ¿Sí? Porque si la impostás bien... Colocás bien impostar, perfecto. Lo que pasa es que impostar en realidad es colocar la voz de forma tal que con el mínimo esfuerzo obtenés el máximo resultado. Claro. Pero, entonces, ¿viste que son esas cosas? Para mí son maravillosas. Yo siempre digo, me encantaría ser Miguel Ángel para pintar las cosas que salen del consultorio, ¿no? Claro. Porque me cuenta eso así, yo digo, qué increíble, la voz, lo que me dijo. Tú dirás, no solo la voz, es cierto, no es solo la voz. No. Cuando yo hablo de la voz, hablo del lenguaje, hablo del habla, hablo de la comunicación, hablo de la expresión corporal, del tono, hablo timbre, de todo. Por supuesto. Sí. Tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con las pausas que hacemos en el habla, con lo rápido que hablamos, con un montón de cosas. Ahí ya tenés que hablar ya estamos hablando de una interpretación más profesional, ¿no? Pero la persona que tiene este tipo de cosas como que no sabe, simplemente me dice sí, porque a mí me pasa que a mí me dicen tal cosa. No, yo lo digo desde tu interpretación como profesional, estoy diciendo, no la persona que va con el caso, evidentemente no, pero tú interpretándolo profesionalmente tenés en cuenta todos estos aspectos. Todos, o sea, yo desde que la persona me llama por teléfono. ¿Cuánto lleva un tratamiento un tratamiento en términos generales, por lo menos en una frecuencia de 1 hora semanal, lleva 16 meses. 16 meses. Siempre y cuando la persona no tenga otro tipo de cosas, ¿no? Patologías que hay que corregir, o que tenga vergüenza, que es otro de los problemas que hay, ¿no? La vergüenza, hablar frente a otras personas. No sé si te tenés que ir a una pausa. Me tengo que ir a una pausa. Bueno, entonces... Vamos a una pausa y ya enseguida estamos aquí nuevamente con la licenciada María del Carmen Núñez. Núñez, que está presentando su libro La Voz de los Tiempos, que está en todas las librerías de Editorial Planeta. Estamos en los últimos minutos, te voy a tener que invitar otro día, María del Carmen, porque nos quedamos cortitos de tiempo, pero quizás para cerrar esto, que es maravilloso el libro y es maravilloso tu trabajo también, la voz y el discurso tan importante en estas épocas electorales, donde me imagino que asesorarás mucha gente, ¿no? Sí. Porque cuánto tiene que ver esa voz, ese discurso que, sin darnos cuenta, al prender la televisión, cuánto nos llega y qué importancia tiene saber manejar la voz a nivel profesional. Bueno, ¿sabés qué? En general los políticos son muy difíciles porque quieren tener todo en paquetitos. Es como, viste, como que quisieran tener una pastillita, tomarse esa pastillita y que eso rápidamente funcionara. Claro, Y en realidad, con esto en concreto tenemos que hablar de un proceso. Claro. O sea, yo a una persona la puedo sacar de un CTI rápidamente, porque suponete tiene, no sé, un problema que yo sé que puedo, mediante determinados ejercicios, sacarlo rápidamente. Pero si la persona verdaderamente quiere tener algo para siempre y aplicarlo correctamente y sin lastimarse, tiene que verdaderamente hacer este proceso. Entonces, los políticos, ahora estoy con un político trabajando. No, que es un... ¿Y cómo se te porta? Es un espectáculo. ¿Se porta bien? Súper bien. Bueno. No, porque los hay también, de esos que son, que son... Está haciendo bien los deberes, está haciendo muy bien. Bueno, no te voy a poner en el aprieto de decir... No, que yo además no... manera. No, pero que no te pondría. Pero él, por ejemplo, es una persona que realmente hace todo lo que tiene que hacer. Y es un buen alumno. Es un muy buen alumno. Perfecto. Pero en general no lo son. Y tuve otros también muy buenos alumnos, pero en general no lo son. A mí me encanta cuando eso ocurra, porque cuando
porque de lo contrario vos del otro lado no puedes hacer nada, puedes estar 30.000 años y no vas a poder hacer nada. O sea que la persona tiene que tener una cierta apertura. Sí, totalmente, apertura y hacer los ejercicios. Y hacer los ejercicios que además son ejercicios que todo el día los podés hacer. No necesariamente tenés que destinar un tiempo cuando llegues a tu casa y antes de dormir, sino que tú durante todo el día podés estar aplicando cualquiera de los ejercicios, salvo aquellos que tienen que ver con la intensidad, por ejemplo, porque no vas a andar gritando en lugares que no son para gritar, que no corresponden. Pero si no, y es importante, vos sabés que yo creo que los políticos todavía no tomaron conciencia, no te digo todos, vuelvo a repetirte, porque tengo políticos, pero una gran mayoría no ha tomado conciencia de que una voz tiene que ser discursiva, que la voz tiene que ser clara, el discurso tiene que ser claro. Yo no me meto, por ejemplo, en el caso de los políticos, no me meto en el contenido. Claro. Yo es simplemente la técnica vocal que pongo a disposición del que lo necesite. Pero sí hay voces que son feas y que producen ruido, y que eso realmente, aunque no se dé cuenta la gente, switchea como hacemos nosotros. Claro. Y no solamente eso, ¿no? Los discursos que no son claros. Sí. Porque la claridad es algo bien importante, la dicción. Y la dicción y la claridad de los pensamientos, para que lleguen al otro de la mejor manera. Estamos hablando de una forma efectiva de comunicación, nada más ni nada menos. Ni nada menos. Claro. Que además involucra todas nuestras vidas, y nuestra vida en términos generales, ¿no? Yo creo que además hay, más allá de esto de los políticos, que creo que es una gran responsabilidad que tienen que tener, más allá de eso, lamentablemente, no sé, uno sale y desde el momento en que sale de su casa se encuentra en que hay grandes dificultades de comunicación. Por ejemplo, en los entes del Estado, en los entes estatales. Por ejemplo, en los sanatorios, en los lugares de salud, donde además tiene que haber algo muy especial con los pacientes. Creo que hay que revisar, de verdad, lo digo por favor, hay que revisar la comunicación en todo sentido y en todos los lugares. Se me fueron lamentablemente los minutos. Yo entiendo. Es un placer, lo sé. No porque tengo que cerrar el programa, entregarlo. Quedan todos invitados para que busquen este libro de la licenciada María del Carmen Núñez, La voz de los tiempos, les va a encantar. Que se contacten contigo por Facebook. Por Facebook, en caso de... Porque ha pasado que en algunos lugares se ha vendido, no lo tienen, no lo reponen. Si también quieren hacer alguna consulta a nivel bueno, por supuesto, también, estoy en Facebook, sí. Pero me encantaría, y te dejo invitada al aire para que vengas otro día, porque quedaron muchísimas cosas para hablar que me encantaría poderlas profundizar, porque el tema de la comunicación es muy importante y quizás podés venir a hablarnos, porque hasta acá llegamos con la comunicación, que es un tema hoy por hoy tan necesario abordar para que mejore la comunicación entre las personas. Sí, creo que es muy importante. Fíjate vos, desde la pareja, los padres, vamos a empezar por los padres, la pareja, el gobierno o el Estado y el mundo, mira las guerras. Sí, ni que hablar. Muchísimas gracias. O sea que, no, al contrario, gracias a vos. Encantadísima de haber estado acá. Muchísimas gracias a vos. Vivencias.